Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? ¿Habéis recuperado fuerza en el buffet? ¿No? El hermano está aquí de blanco y dice que no ha descansado. Bueno, pues esta es la última sesión. Ahora cuando decís todo, No, parece que os estáis alegrando. El congreso está llegando a su fin. Bueno, el año que viene más. Habría que hacer 2, ¿vale? Habría que hacer 2. ¿En abril volvemos? ¿En abril de este año o ya del que viene? Sí, porque Valdera no podemos ir, ¿no? Bueno, buena aclaración. Gracias, papá. Bueno, hermanos, pues ha sido de bendición experimentar la enseñanza de lo que son los hijos y también vivirlo, ¿no? Estar en un ambiente fuera, conviviendo con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, en un lugar diferente. Y la verdad que este congreso sirve para ponerlo en práctica y para aprender también, ¿no? Y los niños, como dijo mi padre ayer, son un regalo del Señor. Son una bendición y tenemos que aceptarla como es. Y son también una flecha que nosotros tenemos que mandar, impulsar con todas nuestras fuerzas para que lleguen lo más lejos posible y, como aprendimos ayer, para que vayan derecho al propósito que tenemos en Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie. Vamos a estirar un poquito el cuello. Vamos a hacer así para que se siente un poquito los cruasanes que nos hemos comido. Vamos a bajar la comida, como se suele decir aquí en Murcia. Bueno, aquí en Murcia no, en Murcia, aquí estamos en Almería. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios poderoso? Amén. Es un Dios hermoso, le cantamos a su hermosura, a su gloria. Amén. Vamos allá. Si nos podéis ayudar con las palmas. Eso. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, ¡Tan glorioso! tan glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¡Hey! Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Te doy gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. ¡Cuán hermoso! ¡Cuán hermoso eres Jesús! Son tus palabras. Vamos, que se escuche tu voz. Es tu amor. ¡Cuán glorioso! Tan glorioso eres Jesús. Son tus palabras. Tus palabras. Es tu amor la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y por eso te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos. Fuiste rey por Es el siempre. rey de nuestro corazón. Una corona de espinos. Cántaselo Fuiste rey por siempre. una vez más. Una corona de espinos. Fuiste rey por siempre. Arriba. Con una corona de espinos te
hiciste rey por siempre con una corona de espinos. Te hiciste rey por una vez más, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. ¡Vamos, díselo! Te doy gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. A ti Jesús. Ahora fuerte, Denis. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. ¡Aleluya! Te damos gloria a ti, Señor. Porque tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Te has coronado como el Rey de nuestro corazón, Jesús. Quiero levantar aquí mis manos. La última, por favor. Cerramos nuestros ojos, todo aquel que lo sienta. Si puedes levantar tus manos. ¿Puedo levantar? Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Alzamos manos santas. Maravilloso. El pueblo de Dios adorando. Milagroso Señor. Llénanos, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, ¡vamos! En mí. Por eso recibe toda la gloria, recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Qué bonito suena el pueblo de Dios adorando. Unánimes. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos a creerlo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios. Amén. Aleluya, Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra. Creemos en ti, como dice esta canción, creemos en ti, en lo que estás haciendo en nuestra familia, en lo que estás haciendo en nuestro hogar, Jesús. Queremos que sigas obrando y que tu gloria se manifieste en nuestro hogar. Aleluya, Jesús. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, Puedes levantar tus manos. ni existir. ¿Ha sido bueno Dios contigo? ¿Ha sido bueno? ¿Podremos Desde cantarle? el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré en la obra de Dios. Muy bien. En mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, Elba. Yo amo tu voz, Me guías por el fuego. me has guiado. No me quemaré, porque tú estás conmigo. Tú cerca estás. Eres mi luz y mi salvación. La oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Díselo, ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno.
Y en mi vida ha sido bueno. Ha sido bueno y fiel, Señor. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad. Persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Díselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. 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 Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido agradecerte y celebrar tu amor, Señor. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y que podamos, Señor, aprender mucho, Señor, la enseñanza que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Bien, ¿estamos preparados para continuar? Ayer empezamos a tratar el tema de los hijos, responsabilidad paterna. Y tocamos de los 4 pilares que quería tocar. Yo me gustaría poder acabar hoy los 4 pilares. Estuvimos tratando sobre el primer pilar. ¿Quién recuerda el título del primer pilar? Amén. Los hijos son herencia del Señor. Pues vamos a comenzar con el siguiente pilar, que no es otro que instruir al niño en su camino. Esto habla de instrucción, de enseñanza, de preparación. Cuando uno va al ejército, recibe instrucción para saber manejar las armas, moverse en tiempos de guerra. Pues al niño hay que instruirlo también, porque la vida es una lucha continua. Es algo que tenemos la obligación los padres de preparar a nuestros hijos para enfrentarse a las situaciones que van a confrontar en su vida. Y tienen que estar preparados si no queremos que esos niños, esos hijos, en un futuro fracasen. Tienen que estar bien preparados, tienen que estar bien instruidos.
Y el tema está basado en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, donde Salomón declara: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En un mundo que cambia, que es muy cambiante, como el nuestro en que vivimos hoy, donde cada generación parece alejarse cada vez más de los valores eternos, de la ética, de la moral que nuestros antepasados nos enseñaron, ¿verdad? Todo esto está cambiando cada vez, pero a peor. Y la instrucción de los hijos, entonces, es para los padres cristianos, es un desafío, y un desafío urgente. Porque si no los educamos desde niñitos, se nos van a torcer. El ejemplo es un árbol que crece, lo plantas, y si el árbol desde pequeño se tuerce, si lo dejas torcido, cuando se haga fuerte ese árbol, no hay manera de enderezarlo, ¿verdad? Tenemos que enderezarlo aún cuando está tierno. Ponemos una palanquita, una maderita, la atamos para que ese árbol nazca derecho. Pues así es con nuestros hijos. Tenemos que cuidar que nazcan y que crezcan con una actitud derecha. Ayer hablábamos de flechas, ¿verdad? Y la flecha siempre va derecha, al blanco. Y el blanco es la voluntad de Dios. El sabio Salomón nos recuerda en este proverbio una verdad fundamental, que es que el corazón del niño es como una tierra fértil. Y lo que sembremos en esa tierra le va a marcar su futuro. El futuro de nuestros hijos depende de lo que sembremos en ellos. La instrucción temprana es clave, porque lo que se aprende en la niñez queda grabado en el alma por toda la vida. Los niños, lo que les sembremos cuando sean pequeñitos, eso se les graba como algo para siempre. De ahí la sabiduría que tenemos que pedirle al Señor para que lo que grabemos en ellos sea lo correcto, sea la voluntad de Dios. La pregunta que surge aquí: ¿qué camino estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Por qué camino los estamos guiando? La instrucción comienza en casa, no en el colegio. A veces hay padres que dicen: en el colegio van a educar a nuestros hijos. No, en el colegio lo que hacen es enseñarles a nuestros hijos. Pero la educación en ética, en moral, en la fe, en nuestra fe, tiene que ser en el hogar. No podemos dejar nuestra función, nuestra responsabilidad en manos de terceros, que muchas veces ni creen en Dios, ni quieren saber nada de Dios. ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos con respecto a eso? Porque no existe Dios. Las nuevas ideologías diabólicas, que los niños no saben ya si son niños, son niñas o son niñas. Esto cada vez va a peor. Los políticos hablan de progresismo y yo digo de atrasismo. Estamos yéndonos hacia Sodoma y Gomorra. Porque, repito, la instrucción debe comenzar en el hogar. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios a Moisés, estarán sobre tu corazón. Las palabras del Señor tienen que estar grabadas en nuestro corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. En primer lugar te dice, estando en tu casa, la prioridad, la casa. Luego andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un trabajo continuo, diario, esfuerzo, sacrificio. La palabra de Dios debe estar primero en el corazón de los padres, si no es imposible. Y luego transmitirla a los hijos. Cuando te encuentres en tu casa, cuando te encuentres andando por el camino, en el trabajo, en la tienda, en el supermercado, al acostarte, sé ejemplo para tus hijos. Es decir, la enseñanza, la instrucción, no es un acto, digamos, aislado, sino parte de la vida diaria. A veces lo centramos todo en el trabajo, en que hay que darles de comer a los hijos, hay que darle un techo.
pero también hay que darle una instrucción y una formación cristiana para que jamás se aparten del camino verdadero. La Iglesia puede ayudar, claro que ayuda, pero la responsabilidad principal está en el hogar, está en los padres. Muchos padres piensan, con llevar a mis hijos a la escuela dominical ya basta, pero si en casa nunca se ora, si en casa nunca se lee la palabra de Dios, si el testimonio de los padres contradice lo que escuchan en la iglesia, a los niños los volvemos locos. Esa enseñanza va a perder la fuerza. Los padres, padre y madre, deben convertir el hogar en la primera escuela de fe de sus hijos. La mesa puede ser un altar. Antes de comenzar a comer, enseñarles a los niños que tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha puesto delante de la mesa. Porque si Dios no lo permite, no comemos. Si comemos es porque Dios lo permite. Enseñar a nuestros hijos que aprendan a ser agradecidos con Dios. El siguiente punto, un hogar de oración. La noche puede ser un espacio de enseñanza bíblica. Cuando acostamos a los niños, y oremos por ellos desde chiquititos, que ellos aprendan. Lo que siempre repito, que dije antes, va a quedar grabado en su corazón para siempre. Por eso digo que la noche, antes de acostarse, puede ser una enseñanza bíblica de los padres. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo declara y ordena, está en imperativo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La condición indispensable para que tú tengas autoridad sobre tus hijos, para que les digas que te imiten, es que tú imites a Cristo. Si no, no tiene valor ninguno. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si un padre predica obediencia pero es desobediente a la autoridad, si habla de honrar a Dios pero vive en tibieza espiritual, va a la iglesia cuando le parece, no hay compromiso, los hijos ven que lo primero son la familia, lo primero es el deporte, lo primero es otras cosas por delante de Dios, es lo que está sembrando en ellos, van a hacer ellos luego, seguro. Se habla de honrar a Dios, pero vivimos en tibieza espiritual. Y la tibieza, Dios la aborrece. Dice que no seas ni frío ni caliente. No, dice no seas tibio, porque me da náuseas la tibieza. Eso es lo que dice Dios en otras palabras, ¿verdad? Los hijos, lo que ven es lo que querrán imitar. Esa es la fuerza, el ejemplo. Los hijos serán reflejo de la vida espiritual de sus padres, seguro. Cuando tú veas un hijo por la iglesia o por la calle o por el colegio y cómo actúa ese hijo, te hace un retrato de sus padres. Y por eso te pueden avergonzar. La instrucción una buena instrucción hace que los hijos sean reflejo de esa grandeza espiritual de los padres. Más que decirles, hagan lo que yo digo, que podamos decir como Pablo, imiten lo que yo vivo. La instrucción asegura un futuro, o sea, un fruto futuro. En Proverbios 22:6, que hemos leído, promete que lo que se siembra en la niñez permanecerá hasta la vejez. Eso no significa que un hijo nunca se puede apartar, pero sí que la semilla que sembremos en ellos nunca se va a borrar de su corazón, siempre va a estar ahí, siempre va a recordar la enseñanza de los padres.
En Isaías capítulo 55, verso 11, afirma que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Lo que tú siembres con la palabra de Dios en tus hijos va a traer lo que Dios tiene que traer, lo que Dios quiere que su palabra traiga. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Siempre hay un propósito cuando Dios habla, ¿verdad? ¿Lo creemos? Pues si lo creemos, debemos obedecer lo que Dios nos habla. Dios no habla por hablar. Si Él te ha dado una promesa, si te ha hablado por medio de la Biblia, por medio de su palabra, por medio de un siervo o por su Espíritu Santo, puedes estar seguro de que esa palabra va a cumplir lo que Él ha dicho. Tienes que tener la certeza y la seguridad de eso, que no va a volver vacía, que no será una palabra inútil y que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Así que no dudes, no temas. Aférrate a la palabra de Dios, agárrate a la palabra de Dios, anda en obediencia, que es de suma importancia, anda en santidad delante de Dios. Esta es la clave, obediencia y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No le verá obrando en esta vida, en esta tierra, quiere decir, no verás a Dios obrando en tu vida si no tienes santidad, si no vives en santidad. Y tampoco le verás en la eternidad porque te irás al infierno, así de claro. Y así de esta manera lo que Él ha dicho sobre tu vida, tu familia, tu situación, se cumplirá. Pero la clave es la santidad y la obediencia, o la obediencia y la santidad, da igual el orden. Hay jóvenes que se apartan de la iglesia, pero en los momentos más oscuros de su vida recordarán los himnos que cantaban cuando eran niños en la escuela dominical, las oraciones de su madre, las van a recordar, los versículos que aprendieron en casa y se volvieron al Señor. Hay muchos casos de ese tipo. Nunca subestimes una oración con tus hijos antes de dormir, por muy corta, por muy sencilla que sea. Nunca le quites valor. Un versículo enseñado en la mesa, un ejemplo de obediencia, eso va a quedar grabado para siempre en la vida de tus hijos. Instruir significa preparación, enseñanza, disciplina. Instruye al niño en su camino. Esa es la misión más grande y más sagrada de los padres. Y recuerda, la instrucción debe comenzar en casa. Ten ese principio, quédate con ese principio. La instrucción empieza en casa. El ejemplo es la lección más poderosa, tu testimonio. El ejemplo que tú le des a tus hijos es la mejor lección que le estás enseñando. La semilla sembrada dará fruto en el tiempo del Señor, a su tiempo. El mundo educa a sus hijos para el éxito material, ¿verdad? Pero nosotros debemos educarlos para la eternidad. Y la consecuencia será el éxito material aquí también. Porque Dios no está en contra de que tengamos éxito en nuestros negocios, en nuestros planes. Dios quiere que prosperemos, pero nos exige la prioridad, que es Él. Por delante de todo tiene que estar Él. Y Dios te provee. Busca el reino de Dios y su justicia. Y despreocúpate de tu necesidad, porque Dios la va a cubrir. Y Dios no es hombre para mentir. Dios lo promete, Dios lo cumple. Pero cumple tú también. Que muchos exigen, pero no están dispuestos a poner su parte. Ocúpate del reino de Dios. Es lo primero, ¿verdad? ¿Qué es ocuparse del reino de Dios? Primeramente, andar en obediencia a Él. Vivir en santidad. Y esa obediencia y esa santidad que el mundo lo vea. Que seamos testimonio. Y así el reino de Dios avanzará porque las personas se convertirán al Señor. Cuando tú digas algo, si no concuerda lo que dices con lo que haces, la gente la
la apartas del camino en vez de acercarla. En vez de acercar a las personas a Cristo, a veces lo que hacemos es alejarlas. Porque decimos y no hacemos. O hacemos lo que no decimos. ¿Estoy comprendiendo? Por eso digo que el mundo va a educar a sus hijos para el éxito material, pero nosotros debemos educarlos para la eternidad. Y cuando prioricemos eso, Dios lo va a bendecir en la actualidad. Un hijo puede ser médico, ingeniero o empresario, pero si no conoce a Cristo, habrá perdido lo más importante, lo más esencial. La instrucción bíblica no garantiza hijos perfectos, pero sí asegura que tendrán raíces firmes en la verdad. Y esas raíces serán las que un día los traigan de vuelta, aunque se hayan apartado por un tiempo. Siguiente pilar. La disciplina que edifica. No la disciplina que destruye, como comentábamos, como anticipo ayer un poco. La disciplina debe edificar en vez de destruir. El texto base todos conocéis que está en Hebreos, capítulo 12, del versículo 5 al 11, para aquellos que sigan la Biblia. Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, o sea, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te desanimes, cuando eres reprendido por Él, a través de Dios mismo o a través de un ministro, de un siervo, de un padre espiritual que Dios ha puesto para ti. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota, o sea, castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os va a tratar como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Son palabras fuertes, pero no son mías. Son del escritor de Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, nos castigaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esa vida significa vivir la vida eterna aquí, en esta tierra. Empezar a disfrutar un anticipo de la eternidad aquí en la tierra ya. Hay cristianos que viven una vida mediocre. Una vida de personas que se levantan por la mañana de mal humor todos los días. Achacando la culpa de todo lo que te pasa a los demás, o yo qué sé, o al perro o al gato que no tiene culpa. Luego el verso 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos disciplinen, que nos castiguen. Pero es que también tenéis que pensar que castiga y disciplina también lo pasa mal. Pero es su obligación. Sino de tristeza, ¿verdad? Pero dice, después da fruto de paz, de justicia, a los que por ella han sido ejercitados. Aquellos que han admitido la disciplina como una prueba de amor. La disciplina es una gran prueba de amor. Un padre que no disciplina a un hijo es porque no lo ama. De verdad, claro. Hoy vivimos en una sociedad donde la palabra disciplina casi parece ofensiva. Y que hay que tener mucho cuidado como hablamos. Muchos piensan que amar a un hijo significa dejarlo hacer lo que quiera, sin límites, sin corregirlos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. La verdadera disciplina es una expresión de amor. El escritor de Hebreos nos recuerda que Dios, como Padre perfecto, disciplina a sus hijos para nuestro bien. Y que esa disciplina produce frutos de justicia. Si Dios mismo nos corrige porque nos ama, ¿cuánto más nosotros debemos corregir a nuestros hijos si realmente los amamos? ¿Estás comprendiendo? Dos lo comprenden.
La disciplina, el siguiente punto, es evidencia de amor. Dice el versículo, el pasaje, porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si la disciplina ya parece una palabra ofensiva, imagínate azota. Quiero explicar el significado real de azota. La palabra azota en el original griego literalmente significaba golpear con un látigo. ¡Oh! Como una corrección física severa. Sin embargo, en el contexto bíblico y espiritual no se refiere a un castigo cruel, sino a una corrección amorosa, pero firme, de parte de Dios. El sentido es este. Así como un padre amoroso corrige a sus hijos para que aprendan, Dios permite pruebas, azotes. Recordemos que una prueba, una enfermedad, también se le llama en la Biblia azote. Dios permite pruebas, sufrimientos o confrontaciones que nos hacen daño, que nos duelen, que son como un azote, una aflicción, una calamidad, una enfermedad. Dios lo permite, ¿verdad? Con el propósito de destruirnos, con el propósito de hacernos daño, porque sí, porque a él le apetece hacernos daño, con el propósito de que aprendamos. Y ese propósito es ternura, amor. Y no es por enojo de Dios, ¿qué va? Sino porque nos ama y desea formarnos como verdaderos hijos suyos. No es un azote para destruir, sino para disciplinar, fortalecer y purificarnos. Por tanto, azote aquí significa que Dios no es indiferente con nosotros. Nos corrige con firmeza para nuestro bien, porque somos suyos y nos ama. Esa es la marca del verdadero amor de nuestro Padre Celestial. La disciplina no es un rechazo de Dios, sino una confirmación de una relación paternal, filial entre padre e hijo. El que ama, corrige. El que no ama, abandona. Nos deja. A la buena de Dios, como se suele decir, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, ahí te quedas, a la buena de Dios. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 13, tenemos un ejemplo bíblico. Y dice, y le mostraré yo que yo juzgo su casa para siempre. Está hablando de Elí. Por la iniquidad que él sabe. Él lo sabía, Elí lo sabía, lo que estaban haciendo sus hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha corregido con autoridad, que es como debe ser la corrección de un padre. Elí no estorbó a sus hijos, no le impidió a sus hijos. Les dijo, hijitos, eso que hacéis está mal, pero sin autoridad ninguna. Nos dejó hacer lo que querían. ¿Y el resultado cuál fue? Ruina para ellos y dolor para el padre. ¿Verdad? Todos conocemos la historia, cómo acabó. Dios nos advierte que viene juicio sobre la familia, donde los padres no disciplinan y donde no corrigen a sus hijos, viene juicio. Porque les están permitiendo que blasfemen contra Dios y no los disciplinan, no los corrigen. Un padre que nunca pone límites a sus hijos por miedo a perder su cariño, en realidad está privándole del amor verdadero. Un niño sin corrección se convertirá en un adulto sin freno. En otras palabras, en un delincuente. Si tú no disciplinas, si tú no corriges a tus hijos, al final lo va a corregir el mundo a su manera y lo va a volver un delincuente. Seguro. La disciplina produce obediencia. El escritor de Hebreos dice que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Un hijo que es corregido aprende a respetar la autoridad. La disciplina moldea el carácter,
enseña responsabilidad y prepara a los hijos para enfrentar la vida. Un joven conductor que aprende desde niño que debe obedecer las reglas de tráfico porque su padre le corrige cuando desobedece, muy posiblemente después esa enseñanza de su padre puede librarles de un accidente y de que se estrellen y se maten, porque sabe que debe de detenerse cuando hay un stop o una señal de tráfico, un semáforo en rojo. Ha sido instruido para que se pare y eso le puede salvar la vida en el futuro, ¿verdad? Los límites que hoy parecen molestos para los hijos serán los que mañana los salven de dolores más grandes. La disciplina también da fruto de justicia. Dice el versículo 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento de la disciplina duele, ¿verdad? Pero a la larga, va a producir carácter, madurez y van a aprender a ser justos. La disciplina de hoy va a ser la paz del mañana. Un adolescente corregido en cuanto a sus amistades tóxicas y peligrosas, tal vez se enoje por un tiempo cuando tú lo corriges o le intentes apartar de esas amistades, pero más adelante va a reconocer que esa corrección le evitó amistades dañinas que podrían haber destruido su vida, ¿verdad? Una persona que tiene amistades de chicos o de chicas o de personas en general que se drogan y tú tienes un amigo drogadicto, quizá que tú no lo convenzas de que deje la droga, sino que él te incite a que tú caigas en la droga. ¿Estás comprendiendo? Una manzana podrida en un cesto de manzanas buenas no se cura, no se sana esa manzana, ¿verdad? Sino que corrompe a las otras. Pues eso suele ocurrir cuando tenemos amistades tóxicas, que se llaman hoy en día, tienen esa palabra, ¿verdad? Amistades dañinas. No temamos las lágrimas momentáneas de nuestros hijos cuando los corregimos y disciplinamos. Esas lágrimas se convertirán en sonrisas de gratitud cuando sean adultos. La disciplina no es un castigo cruel, sino un acto de amor que edifica. Es la evidencia de que somos amados por aquel que nos disciplina. Produce obediencia y respeto a la autoridad y da fruto de justicia y paz en el futuro. Así que no temamos corregir a nuestros hijos. No es tampoco tratar de gritarles, de humillarles, de herirlos. No se trata de eso, sino de formar, guiar y redirigir su vida. La corrección amorosa es un regalo que deja huellas eternas. La disciplina no es a base de gritos o descargar nuestro enojo sobre ellos. No es eso. La disciplina debe ser como Dios nos disciplina a nosotros, con amor. Así como Dios nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad, Él quiere que seamos santos como Él es. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos para que anden en esa justicia. Ahora, ¿qué significa andar en justicia? Escuchar bien. Andar en justicia no es solo portarse bien, no es solamente no hacer cosas malas, no. Andar en justicia es vivir como Dios manda. Andar en justicia es caminar alineado con la voluntad de Dios. Andar en justicia es ser guiados por su palabra. Y andar en justicia es parecerse cada vez más a Cristo. Que nuestro carácter se parezca cada vez más a Cristo. Andar en justicia es hacer lo correcto delante de Dios, aunque nadie te vea, no importa, Él te ve. Es hablar siempre la verdad. Hoy la mentira abunda, no sé por qué. Yo lo llamo el deporte nacional, todo el mundo miente. ¿Por qué debemos mentir si conocemos la verdad, que es Cristo? Y Cristo jamás mintió, jamás salió una mentira de su boca. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo místico, ¿por qué mentimos? De nuestra boca tiene que salir siempre la verdad.
No podemos mentirle a nuestros hijos. Tenemos que decirle la verdad, aunque muchas veces duela. Alguien dijo que prefiere herir con la verdad que matar con la mentira. Andar en justicia, repito, es hablar la verdad, es ser limpio de corazón, es actuar con integridad, es vivir como un verdadero hijo de Dios. Pero no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, porque sería imposible. Pero tenemos al Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos confronta, que nos anima, que nos dirige. No es nuestra propia justicia, ¿verdad? Nuestra propia justicia, la Biblia dice que es como trapos de inmundicia, como una compresa en tiempos actuales. Es por la justicia de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos su justicia. Él es nuestra justicia. Cuando creemos en Él, somos justificados. Somos declarados inocentes. Y ahora como hijos somos salvos. Debemos vivir, por tanto, en obediencia, reflejando el carácter de aquel que nos salvó. No lo merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ese muerte significa muerte espiritual, condenados. Estábamos condenados por nuestro pecado. Y no podíamos hacer nada para salvarnos nosotros por nuestra fuerza, por nuestros medios. Pero hubo un consenso en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decidieron salvar a la humanidad. Pero para eso había que morir. La paga del pecado es muerte. Debía haber derramamiento de sangre. Y Cristo se hizo hombre precisamente con ese plan, con ese propósito. Derramar su vida, su sangre, dedicar su vida a enseñarnos el camino de salvación y luego entregar su vida en la cruz para redimir nuestros pecados, para justificarnos ante el Padre, para que podamos acercarnos al trono de su gracia con libertad de ser sus hijos perdonados, porque Cristo trajo perdón. Del costado de Cristo salió perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz es perdón. Todo habla de perdón. Pero tenemos que arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, es el preámbulo para recibir el perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si tú no te arrepientes, no hay perdón. Y hay la necesidad del arrepentimiento y también de perdonar a los demás. Si no perdonamos, Dios tampoco nos puede perdonar, aunque Él quiere perdonarnos. Pero hay una ley divina que impide ser perdonados si no perdonamos. Amén. Andar en justicia es vivir como alguien que ha sido rescatado de las mismas garras del infierno por culpa del pecado y ahora camina en luz. Así que si dices que eres cristiano, pero tu vida no refleja esta justicia, analiza tu vida, porque el que es de Dios debe andar como Él anduvo, en justicia. Amén. Y entramos en el cuarto punto. Al final nos va a dar tiempo para tocarlo, porque también estoy haciendo un poco de resumen, porque podía ampliar más, pero bien. El cuarto punto es súper importante, un hogar de oración. Los hijos tienen que ver que oramos. Los hijos tienen que ver que leemos la Biblia. Hay un episodio en el libro de Job, al principio, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, que dice: «E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones,
De esta manera hacía todos los días. Tremenda enseñanza hay aquí, aunque después pasara lo que pasara, pero aquí en estos versículos vemos una gran enseñanza. En el libro de Job encontramos a un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero algo que muchas veces pasamos por alto, y es que Job fue también un padre de oración. Vemos el final, pero a veces no vemos el principio. El texto nos muestra que unos padres deben interceder diariamente por sus hijos y presentarlos delante del Señor. Vivimos en tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde la familia enfrenta ataques espirituales tremendos, donde los hijos son bombardeados por filosofías contrarias a la fe, las nuevas ideologías que comentaba antes. Lo que más necesitan nuestros hogares no son hijos ni comodidades. Como prioridad, claro está, que también hay que dársela. Lo que necesitan es un altar de oración en el hogar. Un hogar donde se ora es un hogar fortalecido. Una familia que ora unida permanece desunida, ¿verdad? Permanece unida. Job intercede por cada uno de sus hijos, no en general, como a veces, Señor, protege a nuestros hijos. No, por cada uno en particular. El texto dice que ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, que oraba por ellos uno por uno. Esto quiere decir que no oraba en general, sino de manera individual y específica por cada uno de sus hijos. Sabía que cada uno tenía su carácter, sus luchas, sus tentaciones y sus propios problemas. Como padres hoy, debemos orar por nuestros hijos, por su nombre, por cada uno de ellos. Debemos hacer mención de cada uno de ellos en la presencia de Dios. Debemos interceder por su vida espiritual, por sus amistades, por sus estudios, sus trabajos, sus metas, sus decisiones y su futuro. Y sobre todo orar para que jamás se aparten de los caminos del Señor. Esa debe ser la oración de cada padre, nada más amanecer cada día. Darle la prioridad, poner al Señor, en las manos del Señor a cada uno de nuestros hijos con sus nueras, tus nietos, tus bisnietos, toda tu familia nombrando uno por uno. Tampoco nos cuesta tanto. Bueno, hay familias que son 60 miembros. Bueno, gloria a Dios por los 60 miembros. Más tiempo para orar e interceder. Suele ocurrir que cuando un padre o una madre cristiana oran de una manera personal y diferente por cada uno de sus hijos, al final verán a sus hijos convertidos y comprobarán cómo sus oraciones fueron contestadas una por una. Dios siempre respalda y responde a unos padres que oran, interceden por el presente y por el futuro de sus hijos. La oración de los padres protege a la familia, trae protección a la familia. Job pensaba, quizá mis hijos habrán pecado. No esperaba que cayeran en pecado para orar por ellos, sino oraba antes. A esto se le llama oración preventiva. Por si acaso mis hijos caen, yo oro para que no caigan. La oración levanta un muro de protección espiritual contra las artimañas del diablo, de nuestro enemigo. Muchos hijos están hoy de pie, se mantienen firmes hoy gracias a las oraciones de sus padres y de sus madres que intercedieron en silencio por ellos. Conocemos a un joven, esto es verídico, es real. Conocemos a un joven que vivió apartado del Señor por un tiempo y hoy dice: yo quería seguir en el mundo, pero sentía siempre la voz de mi padre y de mi madre que me decían: estamos orando por ti. Estas oraciones, dice, no me dejaban en paz. Cada noche lloraba en mi habitación hasta que volví a Cristo.
Ese joven se llama Jonathan. Y es nuestro hijo. Y hoy sirve al Señor de pastor. Me emociono. Él no decía, no quiero que oréis más por mí, porque yo quiero seguir en el mundo. Pero lloraba cada noche. La oración tiene poder. No dejemos de orar por nuestros hijos. Un hogar que ora permanece firme. Job oraba todos los días. Era una práctica constante, no ocasional. La oración no debe ser solo un recurso de emergencia, como si llamáramos al 112, sino un hábito preventivo y habitual en la vida familiar. Un hogar con oración tiene paz en medio de la tormenta. Un hogar con oración desaparece la confusión y trae fortaleza en medio de la prueba. Un matrimonio atraviesa una crisis económica muy fuerte. Si cada noche oran con sus hijos poniendo la necesidad en manos de ellos, pero en manos de Dios, a veces no queremos que los hijos compartan los problemas de la familia y deben compartirlos para que vean que hay unidad. Padres e hijos orando con el mismo fin y el mismo propósito. Esos niños crecerán aprendiendo que en medio de las pruebas la familia se sostiene de rodillas en oración. Más tarde, cuando sean mayores, harán lo mismo y darán testimonio. Nuestros padres nos enseñaron que orar es mejor que desesperar. Job fue un padre de oración. Él entendía que la mayor protección para sus hijos no estaba en sus riquezas ni en sus cuidados humanos, sino en presentarlos delante de Dios. Como enseñanza importante y práctica, debemos orar por nuestros hijos siempre y hacerlo de una manera específica, por sus nombres. La obligación de levantar un altar familiar es rotundamente importantísimo. Orar en casa. A veces lo dejamos todo para la iglesia. La oración familiar, el altar familiar es imprescindible para que nuestros hijos vean que si los padres oran, ellos van a coger el hábito luego de orar. Y eso irá pasando generaciones a generaciones. Y se cumplirá lo que decíamos ayer sobre las flechas, que esas flechas van a dar, van a impactar en la sociedad, van a dar en el blanco, para lo cual Dios nos ha dado esos hijos, para que impacten en la sociedad, haciendo la voluntad de Dios siempre. Y seamos constantes, no desmayemos. Todos los días debemos hacerlo, aunque parezca quizá una carga, pero no es una carga. Orar por nuestros hijos no es una carga, es una necesidad. Quizá hoy alguno de nosotros vea a sus hijos lejos del Señor, pero yo te digo algo, no te desanimes. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue siendo ejemplo, sigue actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Que tus hijos vean que sirves al Señor, que tu prioridad es el Señor. Muchos padres son consentidos con los hijos. Si no quieren entrar al culto, que no entren. Totalmente un error. Eso los va a llevar al fracaso. Mis hijos desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, para la iglesia, al coche, dentro. Papá, yo no tengo ganas dentro. Adentro. ¿Verdad? Raúl, ¿te acuerdas? Una vez se escapó, dice. Y al final las consecuencias, los resultados, jamás. Ellos se han apartado. Mi hijo Jonathan, como he explicado el caso, se apartó. Quería seguir en el mundo, pero no pudo. Porque la oración de sus padres lo mantuvieron ahí.
la instrucción, la enseñanza y la oración hicieron que él volviera. Y ahora es un siervo de Dios, es pastor en la iglesia de los pies del Rey. Y otro que tengo, el mayor, también tuvo sus aventuras. Y también oramos mucho por él hasta que regresó. Y ahora es pastor de 2 iglesias, una en Águilas y otra en Huercalovera. Y el tercero es este que tengo aquí, líder de alabanza. Es un levita verdadero, ¿verdad? Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Leví. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito es que nuestros hijos sirvan al Señor. Pero de nosotros depende, de nuestra dedicación, de nuestro empeño, de nuestro sacrificio. Todo cuesta. La vida nos enseña que todo cuesta. Las cosas no nos vienen por la suerte. Los cristianos no creemos en la suerte, sino en la bendición de Dios. Yo no juego a la lotería ni hago quinielas, porque yo confío en mi Dios y Él me va a proveer. A veces buscamos dinero fácil, pero hay que buscar la bendición de Dios. Y lo demás te viene añadido. ¿Para qué quieres grandes cantidades de dinero, una gran cuenta bancaria, un auto de estos de último modelo, un chalet en la playa de 72 cuartos de baño? ¿Para qué? Hay artistas, el otro día veía en televisión lo que tenía, no sé qué familia era, no sé si la de David Beckham o no sé, tenían chalet y casas por todo el mundo. Digo, ¿y para qué? Si puedes estar en uno solo. En todos a la vez es imposible que estés. ¿Para qué quieres tanto almacenar si se va a quedar todo aquí? Como suelo decir, yo no he visto ningún funeral con un camión de mudanza detrás. Se queda todo, con las manos vacías. Tesoros al cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ¿verdad? Tus buenas obras, tu manera de instruir a tus hijos, todo eso es lo que va a perdurar en el cielo. Esos tesoros son los que tenemos que ir mandando. Ya estoy terminando. La oración, hermanos, repito, tiene poder. El clamor de un padre y de una madre pueden abrir los cielos y traerlos de vuelta al redil. Un hogar de oración es un hogar bajo la cobertura de Dios. Y donde hay oración, hay victoria. Para finalizar, te recuerdo los 4 pilares de nuestra responsabilidad de padres que hemos estudiado en este retiro. Los hijos son herencia de Dios. Y la herencia no es algo que se gana, ¿verdad? Se recibe. Nosotros recibimos de parte de Dios la herencia de los hijos. Y nuestra obligación es educarlos, criarlos, instruirlos en los caminos de Dios. Luego debemos instruirlos, o sea, prepararlos para la lucha, para la batalla de esta vida, que no es poca, ¿verdad? Luego tenemos que disciplinar. La disciplina edifica. No usemos disciplina que destruya. La disciplina tiene que aplicarse con amor. Y por último, un hogar de oración. La oración es imprescindible. Yo suelo decir que es el aire que respira un cristiano. Un cristiano que no ora está muerto, no respira. La iglesia también que no ora, donde no hay oración, es como si no hubiera vida. La vida es el aliento, la respiración de todo cristiano y como grupo de toda la iglesia. Así que espero que la palabra que se ha compartido estos días haya causado mella y que, como decía mi hijo, que la apliquemos. Que no quede en saco roto, como decía Ginés ayer, que nos pongamos un tapón en un oído para que entre y no salga. Hay un dicho por ahí que dice, ¿no? Predíqueme usted, padre, por un oído me entra y por el otro me sale. No, pues te tapas uno y no sale, se queda ahí. Que baje al corazón, que produzca lo que Dios quiere que produzca.
porque Dios la envía con un plan, con un propósito. Dios no hace las cosas al azar. El propósito de este retiro es un propósito de Dios. Y tenemos que verlo así. No es que hayamos estado, que también hemos disfrutado de 2 días de vacaciones, de comida 2 de noche, ¿verdad? Alguien me decía cuando llegamos, dice, ¿yo puedo comer de todo? Digo, claro, claro que puedes comer de todo. Digo, e incluso repetir. No hay problema, aquí no te va a poner nadie. Te va a impedir que comas lo que necesitas. Hemos disfrutado del alimento físico y yo creo que también hemos disfrutado del alimento espiritual, de la enseñanza del Señor. Así que si te has sentido pleno, si quizás te hayas sentido tocado y quieres dar un cambio a tu vida, ponte de pie y dale un aplauso grande al Señor.